Bueno, buenos días. Son las 10:04 de la mañana. Estamos entonces con el EVAP de evaluación de proyectos. Voy a dar un minuto adicional si se van conectando más compañeros y para que demos efectivamente inicio al mismo. Bueno, son las 10:05. Damos entonces continuidad efectivamente a este EVAP de evaluación de proyectos. Vamos a reforzar un poco lo que corresponde a la actividad 3 con la cual ya cerramos el primer corte y ya empezar a darle un foco a lo que corresponde al segundo corte ya con la actividad 4 que se está desarrollando actualmente. Entonces, para ir cerrando, recordar con respecto a lo que tiene que ver con un proyecto. Recuerden que un proyecto es una planificación que consiste en un conjunto de actividades que vamos a realizar de manera articulada entre sí, por supuesto, con el fin de poder satisfacer esas necesidades o resolver los problemas dentro de un tiempo determinado. Un proyecto es entonces la ideación de una tarea determinada para la cual establecemos el modo en el que se va a realizar. Y el proyecto pues también debe incluir el detalle del conjunto de recursos y medios necesarios para poderlo llevar a cabo. En las fases, aquí voy a compartir un poco la pantalla. Entonces, vamos a encontrar básicamente unas fases de la gestión de proyectos que ya todos la conocen. Es la iniciación, la planificación, la ejecución, la supervisión y control o monitoreo y el cierre. ¿Qué es lo que pasa acá? Recuerden que la iniciación es cuando empezamos a identificar primero ese problema. Eh, ya luego la planificación es donde identificamos qué vamos a hacer, cuándo la vamos a hacer, qué recursos necesitamos para hacerlo, cuáles son esas estrategias que vamos efectivamente a utilizar. La ejecución es cuando ya efectivamente lo voy colocando en marcha. Y luego viene la supervisión o control y seguimiento o monitoreo que tiene que ir transversal. Es decir, yo tengo que ir mirando en la planificación, voy controlando, pero más aún en la ejecución voy controlando. Y aquí es donde va muy de la mano efectivamente con la ejecución, porque yo lo que tengo que identificar es si lo que estoy ejecutando está siendo acorde con la planificación que se realizó. Sí, sí, perfecto. Si no, tengo que volverme, mirar qué sucede. Si tengo que hacer algún cambio, tengo que realizar un documento llamado control de cambios porque hay que dar soportado de qué es lo nuevo que voy a hacer o cuáles son los cambios que voy a hacer para proceder otra vez a seguirlo ejecutando y le sigo haciendo monitoreo y control hasta que efectivamente la ejecución sea acorde con lo planificado y ahí sí podamos darle el cierre correspondiente al proyecto. Pero adicional a las fases vienen también unos elementos. Estos elementos son el elemento tiempo, ¿sí? ¿Cuánto nos vamos a demorar? ¿Cuándo inicia? ¿Cuándo finaliza? Este tiempo voy a ligarlo de una vez con asignación de tareas. Esta asignación de tareas es qué tareas voy a hacer, quiénes la van a hacer y en qué tiempo, en qué momento la van a hacer. Está también el alcance, es decir, ese objetivo principal de ese proyecto. ¿Qué es lo que pretendo con ese proyecto que vamos a implementar? El costo. ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto debo sacar en este momento para ese proyecto de inversión? Y a medida de que voy enfocando efectivamente ese proyecto, ¿cuánto más debo ir sacando? ¿En qué momento? Que hace parte efectivamente también con estas tareas.
porque esta asignación de tareas es el quién la va a hacer, pues tengo que pagarle. Hay un costo allí. Adicionalmente, en esta asignación de tareas al quién lo va a hacer, también necesito designar qué tareas se van a hacer y para designar esas tareas que se van a hacer, necesito con qué recursos se van a hacer. Ya sabemos que hay recurso humano, pero también necesito otro tipo de recursos, recurso material, recurso de maquinaria de equipo, recurso de infraestructura física, recurso financiero, y cada uno de esos recursos que pasan, pues tienen costos. Y si hablamos de recurso financiero, es que yo no tengo todo ese recurso financiero y me voy a apalancar con una entidad bancaria o un banco, pues obviamente también allí hay unos costos que son los intereses. Los stakeholders son todas esas personas implicadas que están interesadas efectivamente en el proyecto y que es donde los denominamos también el cliente interno y el cliente externo. Entonces, internamente, ¿quiénes son los interesados en ese proyecto? Y por supuesto, externamente también, ¿quiénes son los interesados? ¿A quién vamos a beneficiar también efectivamente con ese proyecto? La comunicación tiene que darse también a nivel interno y a nivel externo desde el comienzo. Tener claridad hacia los demás, qué es lo que vamos a hacer y por qué la necesidad de hacerlo. ¿Qué pretendemos conseguir con ello? Entonces es importante tener una constante comunicación. Y finalmente los resultados, pues por supuesto, todo proyecto debe dar resultados, y más cuando estamos hablando de proyectos de inversión. Entonces, aquí a esto debemos apuntar. ¿Cuáles son los resultados? ¿Qué resultados esperamos? Y por eso es que en esos proyectos de inversión hacemos una evaluación de proyectos, precisamente para de una vez, antes de identificar si ese proyecto de inversión me va a generar o no resultados, para desde ya yo poder decir sí y argumentar el por qué efectivamente es viable y nos va a dar esos resultados, o decir no, y con base también en esos resultados proyectados, pues poder efectivamente asimismo aclarar y argumentar el por qué no sería viable, ¿sí? Se trata entonces de un conjunto de ideas cuando hablamos de proyecto en general, esas ideas que son sintetizadas, que nos explican de una manera clara, directa, las soluciones a esos problemas planteados antes y durante la ejecución de un proyecto. Aquí debemos entonces comprender la estructura de un proyecto de inversión con base en diferentes metodologías que están enmarcadas por normas internacionales. Eso es importante que lo tengamos presente, proponiendo entonces la estructura del producto, su operación, qué impactos va a tener, riesgos éticos, los riesgos legales, los riesgos ambientales, los riesgos administrativos también que se nos pueda presentar para poder facilitar la propuesta del montaje del mismo, o sea, ese proyecto, evaluando entonces la gestión de recursos y su impacto financiero. Los recursos gerenciales vienen a ser siendo todos esos procesos y procedimientos y esos métodos que necesitamos utilizar como gerentes de proyecto para el logro de los fines y los objetivos. Los conceptos de directivas, las políticas, los fines, los objetivos, los planes, las metas, los procedimientos y los métodos forman un contexto como tal que nos va a ayudar a identificar y darle contenido al gobierno de una empresa y a la propia administración. Estos recursos o elementos básicos que necesitamos de una empresa para que atiendan efectivamente a su objetivo, los principales son los recursos humanos, los recursos materiales, los recursos técnicos y los recursos financieros. Pues básicamente, aquí resumimos un poco como esa parte de esos recursos gerenciales, que es lo que nosotros necesitamos y el por qué la importancia de estos. Y finalmente, el desarrollo de estrategias ya es ese plan de la empresa para lograr ese crecimiento constante. Recuerden que yo les había comentado a ustedes, necesitamos que una empresa sea rentable, o sea, que genere utilidades, pero al mismo tiempo que sea sostenible y sea sustentable en el tiempo. Es decir, que permanezca siempre en el tiempo y siempre, por supuesto, generando ganancias, generando utilidades. Esta técnica entonces pues nos va, enumera datos y objetivos detallados que describen cómo el equipo plantea lograr cada objetivo. Al establecer o hacer crecer un negocio,
Aquí es importantísimo tener un plan claro sobre cómo vamos a lograr cada uno de esos objetivos. Y la estrategia es en sí un procedimiento que está dispuesto para poder tomar decisiones o para accionar frente a un determinado escenario. Esto, por supuesto, pues buscando alcanzar uno o varios objetivos previamente definidos. Es decir, aquí ya hablamos de que la estrategia viene a ser siendo un plan mediante el cual vamos a buscar lograr una meta. Punto. Todo eso tiene que ver entonces en esa parte de desarrollo de estrategias. Entonces, digamos que ahí ya vamos complementando lo que correspondía a esta actividad 3, el cierre de este primer corte, y empezamos a darle un abrebocas al segundo corte ya con la actividad 4, donde efectivamente ya en esta actividad 4, aquí voy otra vez a compartir de nuevo, donde tenemos entonces que la actividad 4 tenemos que hacer una consulta sobre el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio económico, la evaluación económica, el análisis y la administración de riesgo. Aquí, ¿qué podemos hacer? Pues aparte de los referentes bibliográficos que ustedes consultan, podemos recurrir nuevamente, efectivamente, al libro que nosotros tenemos allí en la actividad. Vamos a recordar aquí un poco. Cuando vamos acá al material de estudio, listo. Listo, vamos a mirar aquí el de conocer. Aquí está, el libro de formulación y evaluación de proyectos que está allí como texto guía. Recuerden que yo les había indicado una parte que efectivamente estaban revisando y utilizando para el desarrollo de una de las actividades, pero de aquí en adelante ya vamos a hacer uso efectivamente del libro completo, donde aquí nos van a hablar de, pues vamos a retomar aquí la actividad, nos dice, estudio de mercado técnico económico, evaluación económica, análisis y administración de riesgo. Ah, bueno, entonces vamos a regresar al libro y aquí vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con el marco de un proyecto, la definición del proyecto, la justificación del proyecto. Vamos a encontrar el estudio de mercado, que es una de las que nos está dando aquí de consulta. Aquí está, el estudio de mercado, luego el estudio técnico, el estudio económico. Entonces vamos a encontrar aquí el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio económico, que es el mismo estudio financiero, la evaluación del proyecto, ejecución y evaluación de resultados. Y por supuesto, pues seguir consultando referentes bibliográficos para lo que tiene que ver con también reforzar el tema de análisis y administración del riesgo. Es importantísimo efectivamente que lo tengamos allí presente. Bueno, entonces vamos a hablar, digamos que a grosso modo un poco de lo que tiene que ver con cada uno de los estudios. Entonces, si nosotros hablamos del estudio de mercado, voy otra vez a compartir, perdón. Acá. Tenemos entonces lo que tiene que ver con el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio económico, la evaluación económica, el análisis de administración de riesgo, que es lo que vamos a estar efectivamente de ahora en adelante enfocando, con énfasis, por supuesto, recuerden que ya lo habíamos hablado anteriormente, con esa parte del estudio financiero, o sea, esa evaluación económica, donde vamos a estar trabajando de manera práctica esos indicadores. Entonces, cuando nosotros hablamos del objetivo de mercado, pues básicamente es poder ratificar esa necesidad, esa existencia de esa necesidad en el mercado. O sea, cuando hay una insatisfacción en algo en el mercado, esto nos ayuda efectivamente, por eso hablamos de estudio del mercado,
ayuda a identificar efectivamente esa necesidad o no de ese producto o ese servicio, con el fin de poder brindar algo mucho mejor, con el fin de poder llegar a muchos más clientes, con el fin de poder satisfacer esas necesidades, poder efectivamente determinar esa cantidad de bienes o servicios que vamos a poderles proveer. Entonces ahí es donde empezamos a manejar también todo lo que tiene que ver con la oferta y la demanda, conocer cuáles son esos medios que se emplean para hacer llegar esos bienes o servicios. Y pues también importantísimo, todo ese tema de estudio de mercado, pues supone dar una idea al inversionista del riesgo que su producto corre al ser aceptado o no en el mercado. Entonces, eso es importante, digamos, dentro de los pilares del estudio de mercado para que efectivamente lo tengamos allí supremamente presente. Ya cuando nosotros empezamos a hablar del estudio técnico, allí ya empezamos a hacer énfasis muy en la parte ya más interna de la empresa. Digamos que en esta parte del estudio técnico es básicamente entrar ya a verificar la posibilidad técnica ya de fabricación del producto que se pretende. Entonces ya es empezar a mirar la infraestructura que tengo, la infraestructura física, la infraestructura que tengo en maquinaria de equipo, poder analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización, cuál es la mejor ubicación precisamente para poderlo hacer y también la ubicación para poderlo exponer hacia el público, hacia la venta. Los equipos que ya lo he venido mencionando, sus instalaciones, todo lo que tiene que ver en la organización requeridos para poder realizar la producción así. Entonces, digamos que en conclusión, esta parte de estudio técnico lo que pretende básicamente es resolver esas preguntas referentes a dónde, el cuánto, cuándo, cómo y con qué voy a producir efectivamente lo que se desea en toda esa parte desde el punto de vista técnico operativo de ese proyecto que debe comprender efectivamente todo lo que tenga relación con el funcionamiento y la operatividad del propio proyecto en sí. Entonces es como a grosso modo, digamos, esta parte que tiene que ver también con esto del estudio técnico. Pero también tenemos lo que corresponde al estudio económico. Una cosa es el estudio económico y otra cosa es la evaluación económica. En el estudio económico ya empezamos entonces a mirar un poco más internamente estos recursos, digamos, de la empresa. Entonces, ahí es entrar efectivamente a investigar ya, o sea, luego de haber investigado esa parte técnica, pues empezar efectivamente a mirar cómo vamos a cubrir efectivamente toda esa parte tecnológica que de pronto no existe y que es algún impedimento para ejecutar el proyecto, entonces ahí voy a requerir efectivamente de recursos. Entonces esa es esa estructuración ya de ese estudio económico como tal. Esa parte de análisis económico, pues básicamente nos va a ayudar a determinar cuál es el monto de esos recursos económicos que son necesarios para la realización efectivamente del proyecto, cuál será el costo total de esa operación de la planta, que abarque tanto toda la parte de producción como la parte administrativa, como la parte de ventas y una serie de indicadores que también nos pueden estar sirviendo como base para que finalmente podamos definir en el proyecto esa evaluación económica. Entonces ahí es enfocarlo básicamente desde esos recursos económicos que nosotros tenemos internamente para poder efectivamente hacer todo ese montaje que se requiere de ese estudio técnico, por así decirlo. Viene también la evaluación económica, pues ya en la parte de evaluación económica ya es esa parte final de toda de toda esta secuencia que nosotros tenemos de análisis de esa factibilidad de un proyecto y donde vamos nosotros a enfocarnos mucho con esos indicadores. Entonces, si no hemos tenido, digamos que contratiempos, vamos a poder encontrar entonces que en este punto ya tenemos un mercado, digámoslo así, ya potencialmente atractivo, ya hemos determinado ese lugar óptimo para la localización del proyecto, el tamaño más adecuado para el proyecto pues también como tal,
Y pues de acuerdo con las restricciones que tengamos del medio, que ahí es donde viene la última parte que es análisis de administración de riesgo, que ya lo hablamos ahorita, pues más adelante lo vamos a ver, donde ya vamos a conocer y poder dominar ese proceso de producción, así como todos los costos en que se va a incurrir, perdón, en esta etapa productiva. Y finalmente, pues todo lo que se habrá calculado de la inversión que será necesaria para poder llevar a cabo el proyecto. Entonces aquí es donde ya empezamos efectivamente a hilar más delgado con toda esa información y lo proyectamos para poder identificar si esa inversión de ese proyecto es viable o no es viable. Entonces empezamos a apoyarnos en herramientas de diferentes indicadores que nos ayuden a identificar si vamos a recuperar la inversión, en cuánto tiempo la vamos a recuperar, qué porcentaje nos va a dar, digamos, de rentabilidad. Eso es efectivamente lo que necesitamos empezar a buscar o definitivamente identificar si lo que nos va a traer es pérdidas para no incurrir efectivamente en todos esos gastos. Tenemos unos estudios, por eso se habla de estudio del mercado, por eso se habla de estudio técnico, por eso se habla de estudio económico, porque la palabra estudio así mismo lo dice. No estamos montando nada todavía. Estamos identificando simplemente qué necesitamos de cara al mercado que necesitamos, de cara a la parte técnica y productiva que necesitamos, de cara a esta parte económica internamente de la empresa que necesitamos. Y ya luego es donde hacemos esa proyección para poder identificar a través también de esa evaluación económica, evaluación financiera, si efectivamente podría ser viable o no sería viable. Y finalmente, cuando nosotros hablamos de ese análisis y de esa administración de riesgo, es porque ya empezamos a encontrar la parte intrínseca y la parte extrínseca. Recuerden que esa parte de análisis y administración de riesgo intrínseca hacemos referente al interior de la empresa que está dentro de nuestro círculo de influencia, pues efectivamente para poder nosotros entrar a mirar qué está bien y qué no está bien dentro de la empresa. Pero extrínseco ya se sale de nuestro círculo de influencia. Lo extrínseco viene efectivamente, como su nombre lo indica, de afuera, del exterior, donde ya yo no puedo hacer algo al respecto, pero sí debo acomodarme a las situaciones que de pronto se puedan presentar. Y para ello, tanto lo extrínseco como lo intrínseco, es donde nosotros tenemos que tener un excelente manejo de nuestra matriz FODA. Conocer las fortalezas que son intrínsecas mías dentro de mi círculo de influencia, conocer las oportunidades que son extrínsecas, qué está sucediendo afuera, que lo puedo tomar como oportunidad, conocer mis debilidades que son intrínsecas, que son de mi círculo de influencia, cuáles son mis debilidades para empezar a trabajar en ellas y convertirlas también en fortalezas. Y finalmente, cuáles son las amenazas, que también son las que se dan afuera, que me pueden de alguna manera estar también afectando. Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo suficientes fortalezas, voy a poder aprovechar las oportunidades y voy a poder mitigar las amenazas. Pero si por lo contrario tengo muchas debilidades en mi empresa al interior, voy a dejar volar las oportunidades, no voy a poderlas aprovechar y las amenazas me van a entrar a golpear duro, que incluso me pueden llevar efectivamente a la quiebra. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a dar ese foco en lo que tiene que ver con el análisis y la administración de ese riesgo. En ese análisis y administración de riesgo, pues básicamente el objetivo principal dentro de un proyecto de inversión es el determinar con alguna medida cuantitativa, ¿sí? Por eso hablamos también en términos ahí ya numéricos, cuál es el riesgo a realizar determinada inversión monetaria, pero también asimismo poder administrar el riesgo de tal manera que pueda prevenirse la bancarrota de la empresa. Entonces, ahí es fundamental ese análisis y administración de riesgo. Repito, tenemos que analizar esa parte cuantitativa y evitar efectivamente la bancarrota, es decir, evitar el fracaso de la empresa. En esta parte que tiene que ver con análisis y administración de riesgo, pues ya es empezar efectivamente a identificar
en todas esas situaciones que se me puedan estar presentando de tipo ejemplo, de tipo ético, de tipo administrativo de gobierno, o sea, de tipo político, de tipo de religión, porque también eso puede influir mucho, de tipo ambiental. Entonces, todos esos son riesgos, análisis de riesgos que nosotros tenemos que tener claridad, que efectivamente nosotros tenemos que identificar cuáles son esos riesgos que se nos puedan estar efectivamente presentando como tal dentro de la empresa y que nos puedan estar afectando directa o indirectamente y que nosotros tenemos que inmediatamente estarlo mitigando. Entonces, dentro de estos tipos de riesgos, pues esa parte ética es algo complejo, pero pues estamos expuestos efectivamente a esas situaciones que se nos pueda estar presentando, esos impactos que se nos pueden dar. Una situación legal, pues es de riesgo, nos puede impactar también de alguna manera. Una situación ambiental nos puede estar impactando también de alguna manera. Entonces, trayendo a colación algo que tenemos muy reciente, la pandemia. Pues la pandemia fue una amenaza, entre comillas, ¿de tipo qué? Pues de tipo ambiental. Esa no es de tipo ético, no es de tipo legal, no es de tipo administrativo, no es de tipo político. Entonces, básicamente fue algo de tema ambiental que muchas de las empresas que contaban con más fortalezas que debilidades, los pudieron aprovechar y lo vieron como una oportunidad para mejorar y sacar adelante sus productos y servicios. Otras, al contrario, no estaban preparados, tenían más debilidades que fortalezas, entonces no fue una oportunidad para ellos, sino al contrario, una amenaza que los llevó incluso a la quiebra. Políticas de gobierno, políticas monetarias, digamos en este momento, con el tema de, por ejemplo, cómo está la inflación, con el tema del costo creciente frecuentemente de la gasolina. Entonces son cosas que son ajenas a mi empresa. Son situaciones, decisiones efectivamente de otros entes, de otro lado, por eso hablamos de extrínseco del exterior, donde yo no puedo hacer algo directamente sobre ello, no puedo cambiarlo, pero sí tengo la manera de mirar cómo lo tomo como una oportunidad o cómo me está generando es una amenaza en la empresa. Entonces, todos esos análisis son muy puntuales, efectivamente, que nosotros los estemos realizando. Es súper importante. Por eso es que tienen que ir absolutamente muy de la mano. Todo ir muy de la mano. Repito, lo que corresponde al estudio de mercado, lo que corresponde a ese estudio técnico, lo que corresponde al estudio económico, también hablamos de la evaluación económica y el análisis y la administración de riesgo, ¿sí? Y finalmente, ya como para ir concluyendo un poco este abrebocos con respecto pues ya a lo que viene del segundo corte y puntualmente esta actividad 4, tener la claridad de lo que es un proyecto, ya lo reforzamos también un poco, de lo que son esas fases del proyecto, de lo que son esos elementos, del por qué se invierte y por qué son efectivamente necesarios los proyectos, el por qué es necesaria hacer la evaluación de un proyecto, ya que ya es entrar de fondo con lo que tiene que ver con el proceso de preparación y evaluación de proyectos, que ya lo hemos hablado en general. Repito, ese proceso de preparación y evaluación, pues hay una parte general de evaluación de proyectos en sí, que tiene que ver también con el proceso, con los alcances, que tiene que ver nuevamente, repito, con ese estudio de mercado, con ese estudio técnico, con ese estudio económico, con esa evaluación económica y con ese análisis y administración del riesgo. Básicamente es como ese contexto de reforzar y darles un poco de luces con respecto a lo que tienen que estar realizando de esta actividad. Entonces aquí estaríamos hablando que de la actividad 4, que efectivamente es la que estamos entregando en este momento, y ya para finalmente proceder con toda la parte práctica hacia la actividad 5 y 6, ya donde vamos a estar mirando exclusivamente temas de los indicadores. Entonces, pues espero que le saquen provecho efectivamente a este VAP
y que pues les sirva para complementar, para reforzar lo que hemos visto anteriormente y para poder tener esa base y ese complemento para la actividad 4 que están realizando en este momento. Entonces, muchas gracias por, por estar pendientes y efectivamente estar revisando en las respectivas grabaciones. Esto se va. Mil bendiciones para todos y todas. Un abrazo y hasta la próxima oportunidad.